Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy en esta rueda de prensa. Vamos a hablar de nuestras enmiendas al presupuesto. Hablamos de 171 enmiendas, casi 57 millones de euros. No son todos los millones que les hubiese gustado, no todo el dinero que hubiésemos querido mover, pero sí es todo el dinero que nos permite la organización municipal y que nos permite la posibilidad de mover entre capítulos o entre áreas. El fin que tienen estas enmiendas es abordar las necesidades de la ciudad y dar respuesta a las demandas vecinales. Nuestra visión, estas enmiendas no nacen solamente de nuestra visión de la política, de nuestra visión de la ciudad, sino que nacen tras una reunión y diferentes encuentros con asociaciones vecinales, con entidades sociales y con el tejido cultural de Zaragoza. Estos presupuestos son ahora mismo tienen los mayores ingresos de los últimos años, pero sin embargo esas cuentas no responden a las verdaderas necesidades de la ciudadanía de los barrios de Zaragoza. Por eso, como siempre, hemos hecho mucho énfasis en escuchar las demandas vecinales, que este año han sido numerosas, ya que el movimiento vecinal ha resurgido tras el abandono de Chueca de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Chueca tiene los despachos abiertos para las grandes empresas, pero está cerrada a las entidades vecinales y sociales, desaprovechando la experiencia y el conocimiento en favor del común y, en definitiva, ha cerrado las puertas a la ciudadanía. Podríamos resumir nuestras enmiendas en medidas estructurales que se dividen en tres ejes principales, que son la mejorar la vida de las personas, la adaptación de la ciudad al cambio climático y la transformación de la ciudad, y la recuperación de los servicios públicos. El fin de nuestro presupuesto debe ser siempre la de mejorar la calidad de vida de la gente, y por eso hemos propuesto mejoras de los espacios públicos en barrios como Delicias, San José, Las Fuentes, en Casetas, en Juslibol, la creación de un skatepark olímpico en La Azucarera o la ampliación de las piscinas de la Jota, todas ellas reclamaciones que han hecho desde los barrios. En cuanto a la cultura, es importante el apoyo a las productoras y a los artistas locales, y para ello proponemos las ayudas para el acceso a la cultura y la recuperación de los proyectos como Zaragoza Viva o el Festival Circo. Y en educación planteamos un plan de contra la pobreza infantil en los colegios públicos y el impulso de programas de integración educativa extracurricular. Todo ello, todas estas enmiendas pensadas para mejorar, como decía, la vida de la gente. Y ya doy paso a mi compañero Suso, que va a explicar más detalladamente algunas de las enmiendas que hemos propuesto. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Como comentaba Elena, las enmiendas de Zaragoza en Común van destinadas fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida, pero las condiciones de vida reales de la gente, de los ciudadanos, de los barrios, y sobre todo lo que intentan es volver a abrir los canales de participación ciudadana que durante estos últimos años han sido absolutamente taponados, ¿no? Desde Zaragoza en Común lo que planteamos es que la lluvia de millones que está llegando a este ayuntamiento, recordamos, es uno de los presupuestos más expansivos que se han producido en la ciudad, no solo vaya destinado a proyectos megalómanos como nos tienen acostumbrados, sino, como decimos, a las necesidades reales de la población. Y en este sentido es fundamental abordar las necesidades de vivienda, de medio ambiente y cambio climático, y la defensa y la mejora de todos los servicios públicos, de manera que tengamos al final, pues eso, una ciudad no solamente más apta para fotos, sino también mucho más justa y mucho más sostenible. Y siempre a partir de la participación de la ciudadanía y de la escucha activa a los barrios. Y en este sentido os vamos a señalar algunas de las 171 enmiendas que hemos presentado, como bien decía Elena, algunas de las que consideramos más significativas, un poco desglosadas por áreas o por ámbitos, ¿no? Nos parece importante en el área de alcaldía, hemos introducido una partida importante destinada a un proyecto de alcaldía en los barrios, a un programa de rendición de cuentas por parte de la señora alcaldesa en los barrios de sus políticas, donde precisamente se promueva esta participación y esta escucha activa de lo que tiene que decir la ciudadanía. En vivienda, que como hemos dicho es un eje fundamental para abordar la crisis habitacional, y bueno, en la línea con lo que planteamos hace unas semanas de frenar la venta del suelo público, lo que planteamos es un plan de choque, de 9 millones para la recuperación de este patrimonio público a través de la compra de suelo en los barrios, especialmente en los barrios rurales, también para construir vivienda de alquiler social, de alquiler público.
compra de edificios de valor patrimonial y también trabajar en esto que hablábamos hace unas semanas también del planteamiento, una partida importante para trabajar en el tanteo y retracto de las viviendas de protección oficial que una vez acabado su plazo de protección salen a la venta y en las que el Ayuntamiento tendría posibilidad de adquirir mucha vivienda a un coste sensato para ampliar el parque público de vivienda de alquiler, ¿no? Además, planteamos una partida presupuestaria de más de 4 millones destinada a inversiones en los barrios de vivienda pública de alquiler. Hablamos de un plan específico para Zamora y Pignatelli, complemente que más ambicioso que el actual. Hablamos de un plan específico para Oliver, para Las Fuentes, para San José. En el área de políticas sociales, que creemos que también está en una deriva totalmente asistencialista y falta de planificación estratégica, lo que planteamos fundamentalmente es un plan de garantía de ingresos y de lucha contra la pobreza, que es un plan que pretende, pues, por un lado, reunificar todas las partidas destinadas a ayudas, incrementarlas después del recorte que han sufrido este año y, sobre todo, establecer medidas alternativas de lucha contra la pobreza, de formación, inserción laboral, etcétera, etcétera. Creemos que es fundamental fortalecer los servicios públicos, los servicios sociales públicos, porque estamos asistiendo a una deriva totalmente privatizadora y externalizadora de los mismos. Y en este sentido, creemos que algunas de las enmiendas que hemos presentado para eliminar algunos contratos directamente de externalización o algunos conciertos que no nos parecen procedentes, como la privatización de la gestión de la Escuela de Jardinería del Pinar, por poner un ejemplo. Apostamos por una red amplia en los barrios de espacios de cuidados y conciliación para las familias y con programas específicos de soledad no deseada de las personas mayores y de salud mental, todos desde una perspectiva de salud comunitaria, que creemos que el impulso a la salud comunitaria, la intervención comunitaria en los barrios es un eje fundamental. Saltando al área de economía, pues además de las medidas que lo que intentan es mejorar el control y la fiscalización, tanto de los contratos que se están llevando en las áreas y las empresas que prestan licitaciones públicas, como de las subvenciones y convenios, que en este área siempre hemos dicho que adolecen de una bastante grande falta de control. Planteamos que las ayudas que se están sacando tienen que orientarse muy específicamente al pequeño comercio y en especial al pequeño comercio de los barrios rurales, que están completamente abandonados. Hablamos de una apuesta desde el área de economía por la economía social y la economía circular y también, pues por el empleo de inserción, más allá de esta medida paliativa que han sacado en los últimos tiempos y apostando por recuperar los conciertos de inclusión con empresas de inserción directamente. Y en participación ciudadana, pues además de intentar que las medidas vayan orientadas a recuperar los presupuestos participativos y que la ciudadanía se convierta en un interlocutor de las políticas, tanto directamente como a través de las federaciones de barrios, de las que proponemos, tanto de la Federación de Asociaciones de Barrios como de la Unión Vecinal César Augusta, la recuperación de los recortes que han sufrido en sus convenios. Lo que nos parece fundamental también en esta área es recuperar o intentar recuperar, porque son tan grandes que a veces es difícil, los recortes que han existido en cooperación y justicia global, revertir estos recortes, como decimos, y analizar algún posible nuevo convenio como un posible convenio con la UNRWA de solidaridad y apoyo a la situación que se está viviendo en Palestina y en concreto en Gaza. Nada más, son solamente unas pocas de que va a completar Elena con otras áreas. Bueno, pues sí, voy a hablar de medio ambiente y de movilidad. Creemos que es importante adaptarse al cambio climático y para ello hay que transformar la ciudad. La emergencia climática requiere de acciones transversales y por ello hemos hecho un plan ambicioso dotado de más de 15 millones de euros para enfrentarnos a esas olas de calor y fomentar una ciudad más verde y sostenible. Algunas de las inversiones claves son pues, la red municipal de refugios climáticos. Llevamos muchos años hablando de la necesidad de los refugios climáticos. Hemos visto cómo este ayuntamiento en el año 2024 intentó poner en marcha una red de refugios climáticos que la ciudadanía no conocía y que no conocían ni siquiera los mismos trabajadores y trabajadoras de esos refugios climáticos que no sabían realmente qué es lo que debían hacer. Por lo tanto, desde Zaragoza en Común creemos que es necesario tomarse en serio esta red de refugios climáticos y trabajar verdaderamente porque sean un hecho en esta ciudad. También hablamos del impulso a las comunidades energéticas locales y autoconsumo, la peatonalización y mejora de los pavimentos, especialmente en las zonas con temperaturas extremas. Esto es muy necesario, como hablaba también, unido con los refugios climáticos, la plantación de arbolado urbano y mejora de parques en los barrios como Delicias, en el Oliver, en Tío Jorge, en Torre Ramona. Y ahora vamos a hablar de movilidad para hablar de una creación de una empresa pública de transporte.
Es necesario garantizar un servicio accesible, sostenible para todos los barrios y, por supuesto, que sea eficiente, porque ahora mismo uno de los mayores problemas, y cuando le preguntas a la ciudadanía en Zaragoza cuál es una de sus mayores preocupaciones, es el transporte público. Creemos que este ayuntamiento, con un presupuesto, con los 2 años, con los presupuestos más expansivos y más cuantiosos de la historia, que no se haya hecho un cambio real en cuanto al transporte público y que no se haya mejorado el transporte público, dice mucho del poco énfasis que ponen en el transporte público el Gobierno de Natalia Chueca. También apostamos por la movilidad activa, el aumento de los carriles bici y, sobre todo, hacer de nuestra ciudad una ciudad donde puedas moverte con facilidad y con comodidad. Y también hablamos de una apuesta por proyectos de alimentación sostenible, con un impulso a la huerta de Zaragoza e incorporar con ello un empuje al pequeño comercio tan necesario en nuestra ciudad. En cuanto a cultura y educación, tenemos un objetivo claro, que es garantizar una escuela pública de calidad dentro de la capacidad que tiene el Ayuntamiento de hacer políticas para ello, defender el acceso igualitario a la cultura y priorizar los recursos para quienes más los necesitan. Lo hacemos desde el convencimiento de que un ayuntamiento debe estar al servicio de su gente y especialmente de las vecinas y vecinos más vulnerables y no al dictado de recortes o políticas que perpetúan estas desigualdades. En el ámbito educativo hemos propuesto medidas concretas que tienen un impacto directo en la vida de las familias y en los barrios. Por ejemplo, incorporamos programas comunitarios educativos en nuestros distritos, fortalecemos el proyecto de integración de los espacios escolares en los colegios públicos con un ambicioso plan plurianual de más de 350.000 euros y destinamos 2 millones de euros en una partida plurianual también para combatir la pobreza infantil, porque no podemos permitir que ningún niño o niña en Zaragoza se quede atrás. En cuanto a la cultura, es una de las áreas más perjudicadas por las derechas. Han hecho desaparecer numerosos proyectos y desde Zaragoza en Común proponemos acercar la programación cultural a todos los distritos y los barrios rurales de nuestra ciudad con una inversión de más de 600.000 euros, porque queremos que la cultura sea accesible, diversa y cercana y no un privilegio para unos pocos. Por eso también recuperamos proyectos tan necesarios como Creando Barrios, la estrategia del libro y la cultura y destinamos casi 2,5 millones de euros en 3 años a proyectos culturales que el Partido Popular y Vox masacraron en su cruzada ideológica contra el sector cultural. Por otro lado, impulsamos programas que defienden la convivencia, como son la lucha contra la xenofobia, la recuperación de la memoria histórica y la promoción del respeto a la biodiversidad. Queremos que Zaragoza sea una ciudad que educa desde el respeto y no desde la imposición ideológica y por eso eliminamos cualquier promoción de la tauromaquia hecha por Vox y por el Partido Popular que tratan de imponer de las instituciones, porque estamos comprometidos con el respeto a los animales. Todas estas enmiendas y todas estas propuestas que hacemos desde Zaragoza en Común nacen no solamente de nuestra creencia, de nuestra política y de nuestra ideología, sino también pues, de la escucha activa, como os hemos ido contando durante toda la rueda de prensa. Para financiar estas enmiendas hay que reducir, obviamente, de otras partidas, como por ejemplo son la ornamentación navideña. Creemos que no es algo necesario, estrictamente necesario en nuestra ciudad, el plan de promoción taurina y otros convenios que estimamos clientelistas, como pueden ser el apoyo a organizaciones como Red Madre y organizaciones que están en contra de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro, y también sobre gastos relacionados con actividades de bajo impacto social. Para hacer nuestras propuestas, nuestra máxima es y será siempre la redistribución de los recursos orientada a asegurar que los fondos lleguen a las necesidades reales de toda la ciudadanía. Apostamos por una ciudad que cuide de su gente y que invierta en los barrios y en los barrios rurales también, que son los grandes olvidados normalmente de este ayuntamiento. Nuestras enmiendas buscan que esta lluvia de millones, como decía antes Suso, que ha recibido el ayuntamiento, llegue a todos los barrios y a todas las personas que lo necesitan. Propuestas que nacen desde el convencimiento de que la escucha a las entidades vecinales y sociales son la base para construir una Zaragoza para todos y para todas y una Zaragoza que sea
que sea capaz de tener un futuro mejor para todas las personas y no solamente para para una parte de la ciudad. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, Pues ya está. muchas gracias.